explicarles un poquito la logística del tercer trabajo, porque en tiempo estaba justo para que ya se vayan organizando. Ya vieron ustedes sus dos tareas, ya hay quienes ya las empezaron a resolver. Espérenme un segundo. Y les pido que cuando se conecten con su nombre. Los que ahorita no están con su nombre, los voy a quitar por seguridad y por favor tengan ustedes su nombre escrito. Ok. Bueno, entonces ya tienen el otro trabajo en el portal, algunos ya lo empezaron a entregar. Está bien, ustedes, la idea de que sea temprano es que ustedes administren su tiempo. Bueno, el tercer trabajo es un trabajo que van a hacer en equipo, de tal manera que van a hacer una presentación en PowerPoint aquí en clase, en donde yo les voy a dar posibilidad de compartir pantalla. Entonces, ¿en qué consiste? En elaborar un caso clínico. Elaborar un caso clínico. Yo les voy a dar el tema y ustedes lo que tienen que hacer es, acorde al tema que les asigne, leer el tema e inventar un caso clínico acorde a lo que hayan leído de las características. Entonces van a hacer una presentación de 5 minutos del caso clínico que hayan ustedes inventado, después 10 minutos que se presta para preguntas y respuestas, sobre todo a modo de debate con sus compañeros, es decir, ustedes se exponen en la situación y sus compañeros tendrían que ir desglosando este caso hasta llegar a un diagnóstico y ustedes tienen la posibilidad de hacer muchas preguntas, como qué síndrome glomerular, o sea, la idea es qué síndrome glomerular es, en qué sospechas, por qué lo sospechas, qué datos adicionales necesitas. Entonces, conforme sus compañeros vayan pidiendo datos, ustedes pueden tener diapositivas que presentan más datos para el apoyo. Y después de estos 10 minutos, unos 10 minutos de presentación del tema con la explicación del caso clínico. Pero no es una exposición de la clase como yo lo estoy haciendo, es como los datos super pivote. Ejemplo, cambios mínimos, da en niños, etiología primaria idiopática, secundaria muy ligada a procesos inmunoalérgicos, cuadro clínico característico de un síndrome nefrótico puro en niños, caracterizado por más de 3.5 gramos, dislipidemia, edema de tales características, alguna imagen, tratamiento, imagen histopatológica para borramiento podocitario en la microscopía electrónica, tratamiento esteroide, ¿no? Y bueno, este caso está como un poco más simple, pero habrán otros que sean patologías un poquito más complejas. Entonces, la idea es que nos puedan resumir en pocas diapositivas esto. Entonces, ¿cómo es la logística? Necesito que hagan 5 equipos de 9 integrantes y 3 equipos de 8. Teóricamente somos 69, si no me equivoco. Hoy mismo tienen que hacer los equipos. Pueden ser entre los grupos, ¿verdad? Pero de preferencia permanezcan en el A, B, C y D, pero pueden mezclar. Hoy mismo me tienen que, el jefe de grupo, un correo con los integrantes de estos 8 equipos y cada uno de los equipos va a decidir un correo electrónico a quien yo le voy a escribir y le voy a regresar qué tema le corresponde. Son 8 temas diferentes. La idea es que sus compañeros no sepan de qué están hablando para que la dinámica se torne interesante. Y lo que yo voy a evaluar no es tanto la participación de los demás con su caso clínico, sino voy a evaluar al equipo
en términos de qué tanto leyó el tema, qué tanto lo entendió, qué también lo pudo presentar, que también supo resumir el tema. Para esto nada más, acuérdense que tienen 20, 25 minutos, van a exponer 4 de ustedes, 4 equipos, en la fecha que teníamos programada, y los otros 4 lo van a presentar en la fecha en donde teníamos programada la clase de hipertensión. Esa la podemos recorrer, no hay ningún problema, para que todos tengan su participación. ¿Okay? Y les pido que todos tengan sus casos clínicos para el día 6 de abril, de tal manera que si terminamos antes, pues nos vamos a seguir con el siguiente equipo. ¿Ok? Esto lo voy a mandar por escrito a la plataforma. Por favor, solo suba una persona, la del correo, por ejemplo, y yo a la hora de calificar les voy a poner la calificación a todos, pues, acorde a los equipos, para que no se llene de información. Entonces, estas indicaciones van por escrito, pero como sí son un poco más confusas y ya lo tienen que preparar para la siguiente semana, ¿queda duda? ¿De la logística? No, doctora. Creo que no, doctora, gracias. Perfecto, entonces, indicaciones concretas. Hoy mismo hacen los equipos y hoy por la tarde me envía el jefe de grupo un correo o al celular, como prefieran, un documento con el nombre de los integrantes y un correo para cada equipo. Yo en el transcurso de mañana les envío qué tema le corresponde a ese equipo. Y entonces empiezan a hacer ya, a leer, empiezan leyendo el tema. Dime, Oscar. Buenos días, doctora. Disculpe, días. ¿Dijo de 8 o de 9 integrantes? 5 equipos de 9 y 3 okay. de 8. Okay, muchísimas gracias. Ustedes organícense. Y a partir de ahí mi sugerencia es, lean el tema y después tienen en su plataforma, les subí casos clínicos como ejemplos. Son casos del New England, en donde lo que hacen es empezar, la idea de un caso clínico es finalmente la revisión del tema, es como aprender al revés, empiezo con un ejemplo y después me voy al análisis del tema. Entonces tienen lo pueden revisar, empezar con la presentación del tema y la idea es, se plasma una primera idea y después van haciendo preguntas y pueden aparecer más resultados. Por ejemplo, yo necesito saber, bueno, este paciente es candidato a qué laboratorios le realizaron, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuánta proteinuria tiene? ¿Le hicieron eritrocitos dismórficos? O sea, se presta a que ustedes vayan preguntando y a quien elabora el caso lo haya hecho como con tal profundidad de revisión del tema que pueda ir dando detalles por detalles. Yo también voy a preguntar. O sea, la idea es preguntar y evaluar, ¿ok? Y eso va a ser parte de su tercera calificación. Los primeros 2 son los trabajos a entregar y la tercera sí. ¿Okay? Entonces, hoy yo les subo las indicaciones, pero por favor ustedes, entre hoy y mañana, por favor ustedes mándenme hoy mismo la lista, porque ya el 6 de abril ya es, pues ya es, a ver, déjenme corroborar fechas. Es martes, doctora. Exacto, martes, pero la primera es para el martes 30, porque su examen es el 8 de abril. Y luego viene Semana Santa. ¿Ok? Entonces vamos a ver hoy membranosa, el jueves vamos a ver postinfecciosa y nefropatía por IgA, que son los que están en su temario. El martes 30 de la próxima semana, o sea, tenemos una semana, empiezan a exponer los primeros 4 y si acaban antes, pues nos seguimos. Luego sigue Semana Santa, el festivo jueves, viernes, sábado, domingo. Y después martes 6 terminan los otros equipos y su examen es el 8 de abril, el jueves. Entonces va a ser un examen en donde lo que vamos a preguntar evidentemente va a ser todo esto de los síndromes glomerulares y las patologías. ¿Ok? Entonces ya realmente es para la próxima semana, 30 de marzo. ¿De acuerdo?
Ok. Y recorremos el tema de hipertensión que teníamos programado para el 6 de abril, para después del examen. Ok. ¿Dudas? No, doctora, creo que hasta el momento no. Muy bien. Bueno, entonces en lo que busco mi presentación, los jefes de grupo, ¿algún comentario, algo de sus respectivos grupos ABCD? Hola, doctora, buenos días. Buenos días. El grupo B, el cadete Rodríguez Martínez, no se va a poder conectar. Se encuentra en el Centro Médico Naval. Ok. Rodríguez Gracias. Martínez. No, sí. Gracias a ustedes. Ok. Del grupo D, hasta el momento sin novedad, doctora. Muy bien, gracias, Michelle. Buenos días, doctora. El grupo C también sin novedad hasta el momento. Muy bien, gracias, Bricia. Me falta el A. ¿Todo en orden? Buenos días, doctora. Sí, el grupo A sin novedad. Muy bien. ¿Ya ustedes les han dado fecha de retorno? No, doctora, pero yo creo que no va a ser pronto porque hay muchos contagios ya en la escuela. ¿Con los jóvenes que empezaron a llegar? Sí, de hecho hay muchos que están aislados. Uf. Ok. Ahorita que está abriendo, veo que Mariana Genis tienes dos ingresos. Por favor, sí. deja solo. Es que lo que pasa es que estoy en mi computadora, pero si me hace prender la cámara no puedo, entonces me conecté con mi celular. Ah, ok. Listo. Bueno. ¿Qué saben ustedes de la nefropatía membranosa? ¿Alguno que haya escuchado al respecto? ¿Solo alguna idea? Dime, Emanuel. Va a ser una enfermedad que va a afectar al glomérulo por medio de depósitos de inmunocomplejos. Ok, muy bien. Es un primer punto muy bueno. Depósito de inmunocomplejos. Son inmunocomplejos IgG. Bien, predominan los IgG. ¿Y es una enfermedad autoinmune de órgano específico? Ok, puede ser autoinmune, ok. Entonces ya empezaron a mencionar algunos términos importantes: inmunocomplejos, órgano inmunoespecífico, sitio de afección principal, ¿cuál se les ocurre que sea? Sí, doctora, yo había leído que... Dime, Clara. Que los inmunocomplejos se depositan a nivel debajo de los podocitos, a nivel subepitelial, y por el complemento hay un daño hacia los podocitos como tal, que es lo que va a generar que haya un aumento en la filtración de proteínas, y por eso se presenta como, o sea, el cuadro clínico se va a presentar principalmente como síndrome nefrótico, predominando unos u otros síntomas. Exacto, perfecto. Muy bien.
Entonces ya dijeron síndrome nefrótico, idiopático, inmunocomplejos, complemento. Muy bien. Vamos viendo entonces. Estos son los puntos que vamos a tratar en orden. La definición como tal es una enfermedad que se caracteriza desde el punto de vista histopatológico por un engrosamiento uniforme de la pared de capilares glomerulares debido al depósito de inmunocomplejos inmunes a lo largo del espacio subepitelial en ausencia de inflamación o cambios proliferativos en el resto del glomérulo. Entonces, es un poco lo que dijeron, tiene que ver con depósito de complejos inmunes, el espacio subepitelial es donde están los podocitos y en la membrana basal, por eso se llama membranosa, sin generar ninguna otra afección como en algunas otras enfermedades. O sea, es como muy, como también lo dijeron, como localizado. Hay causa idiopática o causa secundaria, como en todas las enfermedades que vamos a ver de este tipo de cuestiones. Es la segunda causa más frecuente en el síndrome nefrótico de adultos. La primera es la de focal segmentaria. Entonces aquí ven una especie de gráfica en términos de frecuencia y aparición y grado de proteinuria. Entonces es una de las que tiene un porcentaje alto de proteinuria y su grupo etario se dirige más hacia pasando los 50 años de edad. Ya dijeron esto, lo dijeron bien, tiene que ver con el depósito de complejos inmunes. Entonces es una consecuencia, vamos a ver ahorita una imagen que les voy a pedir que ustedes me expliquen. Es una consecuencia de una reacción entre anticuerpos circulantes y algún antígeno localizado justamente en este espacio de membrana subepitelio. Se le llama un insulto inicial. Todo ese proceso inflamatorio inicial es regulado por una respuesta inmune humoral, TH2, y la consecuente formación de depósitos de IgG y complemento. Ya habían dicho también que era como dependiente de IgG. Bien. Tenemos 3 vías principales. Ahorita estas 3 vías las van a ver en un esquema que quisiera que me explicaran. Entonces, la formación de complejos inmunes locales o in situ a través de 3 mecanismos. ¿Cuáles son estos 3 mecanismos? 1, los anticuerpos se pueden unir al antígeno exógeno que está localizado en la superficie subepitelial debido a cargas catiónicas y de pequeño tamaño. 2, los antígenos de anticuerpos pueden ser atrapados como complejos inmunes en la superficie interna de las paredes capilares, se disocian y atraviesan la membrana basal glomerular y reforman todo este espacio subepitelial. Acuérdense, este espacio epitelial es donde están los podocitos. O 3, los antígenos pueden ser constituyentes endógenos unidos a la estructura subepitelial como algunas proteínas de membrana podocitaria. Entonces, aquí tienen los 3 panoramas. Me gustaría que fueran ustedes quien me lo explicara. Déjenme ver. A ver, Ángel Cornejo, del grupo A. ¿Andas por ahí, Ángel? Buenos días, doctora. Buenos días, Ángel. Explícame el panorama A. Lo acabo de decir yo verbalmente, pero la idea es que quede como un poquito más claro. Okay. Primero, ¿qué estructura es? Explícame qué estructura es la que ves aquí. Hay que empezar como localizando qué estamos viendo. Esta estructura que está aquí como cafecita, que está como gruesa, junto con la rosita y las blancas de arriba es la membrana basal glomerular, ¿no? Lo cafecito sería la membrana basal glomerular. Lo rosita de abajo, ¿qué sería? El epitelio. Bueno, endotelio. Eso, el endotelio. Y arriba, lo blanquito serían los podocitos. Ándale, las células epiteliales. Pues. Exactamente. Entonces tienes ahí lo que tú ves es como todos los podocitos y las células epiteliales viscerales. Acuérdense que es lo mismo, células epiteliales viscerales o podocitos. Okay. Entonces, bien, ya tienes tu estructura. El conjunto de esas 3 es la barrera de filtración glomerular. Por lo tanto, lo rosa hacia acá es el capilar y hacia acá ya empieza a ver el espacio urinario, la cápsula de Bowman. Ok, entonces
estamos situados en la barrera de filtración glomerular, que se compone de esos 3: epitelio, membrana basal glomerular y podocitos. ¿Qué está ocurriendo? De hecho, acá tienes como el título. Ok. Pues acá abajo, donde están las bolitas azules, sería un antígeno. Bueno, ahí dice pues. Ok, las bolitas azules son antígenos. Está un anticuerpo que lo está como opsonizando los antígenos y se forma el inmunocomplejo. Y estos inmunocomplejos de alguna manera están pasando la barrera de filtración y están llegando a, pues deberían de pasar también hacia la luz del glomérulo, no, la luz tubular, pero se están quedando aquí pegaditos en la membrana basal glomerular. Ok, entonces el primer paso es la unión de antígeno-anticuerpo que me genera el complejo inmune, y este complejo inmune logra pasar las células de la barrera de las células endoteliales y se empieza a depositar en la membrana basal glomerular. Ok, bien, entonces ese es un primer escenario. Gracias, Ángel. Después, Sigrid López. ¿Andas por ahí, Sigrid? Sigrid López, Santiago. Sigrid Sailet, ¿no está? Ok. Y eso que hoy vi bastantes conectados. Ok. Enrique Parra. Sí, doctora. A ver, Enrique, explícame tú el escenario B. Ok, in situ inmunocomplejos envolvidos en podocitos nativos, antígeno. ¿Envueltos? Ajá, envueltos en podocitos nativos, antígeno. Ok, que en este caso pues veo le entiendo casi lo mismo lo que me explicó mi compañero Cornejo. No, en este caso, en el caso anterior. En el anterior hablaba de estos antígenos circulantes. Ajá. Ok. Y en este caso no se metió, esos antígenos no están dentro del glomérulo, pues. Aquí estamos hablando de in situ, entonces son como las dos diferencias. Una es circulantes, están por toda la circulación y se forma el complejo inmune. Y aquí, más bien lo que yo tengo son anticuerpos. Ajá, y el antígeno está afuera, no entra el antígeno, solo entra el anticuerpo. Y aquí, in situ, lo que tenemos ya es esta combinación del antígeno con el anticuerpo que me genera el complejo inmune. Entonces, aquí lo que observamos es el depósito directo in situ del complejo inmune que va a afectar posteriormente directamente a la barrera de los pedicelos. Ok. Daniela Velázquez Flores. Sí, doctora. Muy bien, Daniela. Y en el tercer escenario, ¿qué observas? Creo que es de que ya hay una que está unido a la estructura subepitelial o a los podocitos y llegan los anticuerpos que se unen. Ok, entonces es un mecanismo similar, pero estos son agentes. Que ya son, que forman parte de ahí, ¿no? Al revés, como no nativos, ¿no? Entonces tenemos que generar esta combinación. Dime, Slim, que levantaste la mano. Buenos días, doctora. Buenos días. Una pregunta. Es que en el Johnson
hablaba de dos mecanismos, el intrínseco y el extrínseco, pero en el intrínseco está como el receptor de la fosfolipasa A, bueno, que sería en la primaria en la autoinmune, y los anticuerpos anti-PLA o antimegalina son los que llegan y atraviesan creo que el endotelio llegan al podocito. Entonces, en este espacio B, creo que sería en el A, donde está el antígeno y el anticuerpo como extrínseco al endotelio y al podocito, o sea, es el receptor de fosfolipasa el que también está volando por ahí. Exactamente, pero acuérdate que ese receptor de fosfolipasa A2 solo es de etiología primaria y de hecho cuando queremos sospechar que es de etiología primaria, buscamos precisamente estos anti-PLA R2 y sí, serían estos circulantes, pero no siempre están, pero sí, muy buena observación. Ya, gracias. Y entonces en el otro caso son otro tipo de antígenos y otro anticuerpo. Serían, exactamente, porque aquí estamos hablando inclusive de situación nativa y aquí de no nativa, o sea, como una causa secundaria, por ejemplo. Ya, gracias. Entonces, lo que muestra esta imagen son estas tres situaciones. Una es unirse antígenos exógenos localizados en la superficie, en donde cargas catiónicas van a generar la posibilidad de paso, entonces antígeno-anticuerpo. Ahorita me voy a ir a eso de las hipótesis de los anticuerpos antilipasa A2. La siguiente hipótesis es el antígeno-anticuerpo como complejo inmune en la superficie, que no puede atravesar, pero que está directamente in situ generando el daño. Y la tercera tiene que ver con constituyentes endógenos unidos a una estructura subepitelial con estos antígenos no nativos. Existen teorías de la patogénesis. Una tiene que ver con la nefritis de Heymann, que es un modelo experimental que nació en 1959, en donde hay anticuerpos dirigidos contra la megalina. Acuérdense que cuando empezamos a ver un poquito de las uniones entre los podocitos, veíamos que estaba lleno de situaciones de señalización. Entonces, uno importante, aquí lo pueden ver en esta imagen, está el podocito, está la membrana basal glomerular, está el endotelio, es la megalina. Entonces, la megalina es una glicoproteína unida a pequeños receptores proteicos recubiertas de clatrina en los procesos podocitarios. Entonces, estos anticuerpos dirigidos contra la megalina me va a hacer la unión de antígeno-anticuerpo dentro de una sustancia que yo misma poseo. Entonces, esa es una hipótesis, nefritis de Heymann. Otra es una nefropatía membranosa aloinmune, que está mediada por anticuerpos contra endopeptidasa neutral. Entonces, es una situación similar. Aquí en esta zona del podocito tenemos endopeptidasa neutral, y entonces es la unión del antígeno-anticuerpo contra la endopeptidasa neutral. Y la tercera, que es hoy en día la más sonada y dado que se ha visto como más certero, en un 82% de los procesos idiopáticos está ligado a esto, es la nefropatía membranosa idiopática, en donde está mediada por anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2, que son los PLA2R en los procesos podocitarios. Entonces, en los procesos podocitarios tenemos fosfolipasa A2, y es la unión del antígeno con el anticuerpo. Entonces, de momento tenemos estas tres teorías, en donde aquella asociada a los anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2 es la más sonada, que es la que yo quiero que se queden. Pero, ojo, es idiopática, pero es para empezar a ver un poco el mecanismo. Y existen otras, sí, pero la de mayor porcentaje de aparición sería fosfolipasa A2. Estos PLA2R pueden llegarse a pedir inclusive en sangre cuando estoy sospechando que se trata de una nefropatía membranosa de origen idiopático. Bien. Entonces, yo creo que esta es un poquito la que viste en el Johnson. Entonces, ¿qué va pasando en la nefropatía membranosa? Poco a poco. A ver, vamos a ver. Berta Teutli, ¿andas por ahí? Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Berta. Explícame, si quieres, la mitad de este esquema
qué estamos observando y luego le vamos a pedir a alguien más que nos explique la otra mitad. Sí, bueno, la imagen nos describe los eventos en la patogénesis de la nefropatía membranosa. Podemos ver los podocitos con los procesos podocitarios, donde hay antígenos IgG libres, los cuales se unen a pues estos procesos, ¿no? Ok. En la membrana basal glomerular. Después, estos antígenos, hay pérdida de podocitos por C5b9, que es la última fase del complemento, y estos hacen apoptosis. Por la falta de proliferación, se ve que hacen un desprendimiento de las células de la membrana glomerular subyacente. Entonces, como hay pérdida, pues esto hace que haya un aumento de proteinuria. Ok, ese es un buen primer acercamiento. Vamos a pedir que continúe Elizabeth Andrade, del grupo C. Buenos días, Elizabeth. Complementa un poco la descripción del esquema. Sí, bueno, mi compañera se quedó en que había proteinuria y bueno, es que aquí dice que los podocitos se activan por los niveles de C5b9. ¿Qué es eso de C5b9? Tiene otro nombre. El complejo de ataque a membrana. Exactamente, es el complejo de ataque a membrana. ¿Y qué pasa con el complejo de ataque a membrana? Dice que realiza oxidación y proteínas que causan daño a la membrana basal glomerular. Okay. Entonces, proteasas va a liberar reactantes, especies reactantes de oxígeno. Acuérdense que todo el fenómeno inflamatorio nocivo para cualquier tejido y proteasas. Entonces, son estos oxidantes y estas proteasas los que van a generar un daño directamente en la membrana basal glomerular. ¿Qué más puedes observar? Entonces, ya hablaste un poquito del complejo de ataque a membrana. Sí, después del daño que se genera, en la imagen dice que se produce un incremento en la filtración de proteínas, que sería pues lo que indican las flechitas, ¿no? Ok, bien. Ok, está bien, Elizabeth. Entonces, aquí lo que vemos es ese proceso que nos acaban de explicar. Tenemos en esta primera parte una barrera de filtración glomerular conservada, está mi endotelio, está mi membrana y están mis podocitos. Y acuérdense que entre cada pedicelo yo tengo un diafragma de hendidura y todo alrededor lleno de proteínas y señalización. Entonces son mis podocitos y mis pedicelos. Empieza con, ya lo dijeron muy al principio, el principal es el anticuerpo IgG. Entonces tengo hay IgGs circulantes libres y estos se van a unir a estas zonas de clatrina. Aquí vimos un poquito mencionada la clatrina. Aquí en la nefritis de Heymann como hipótesis, entonces son glicoproteínas, la megalina que está glicoproteína recubierta de clatrina en los productos podocitarios. Aquí nuevamente vemos este recubrimiento de clatrina que se ejemplifica como por esto rosita. Entonces empieza a haber esta unión del antígeno con el anticuerpo, hasta que este H finalmente se forma ya la combinación de estas dos, va a generar el C5b9, que es el complejo de ataque a membrana, que es esta H. Entonces, y esto derivó de la activación del complemento, ¿no? Es hasta este punto. Una vez activo el complemento, estos complejos van a empezar a incorporarse al interior de los podocitos poco a poco y van a empezar a generar
liberación de especies oxidantes y proteasas que van a dar daño a la membrana basal glomerular, van a empezar a haber daño en todas las proteínas de unión, de anclaje, y va a empezar a liberar este complejo de ataque a membrana al espacio urinario, y en el inter ya dañó toda esta zona, de tal manera que inclusive la electronegatividad que existía se va a ir perdiendo y va a empezar a permitir el paso de proteínas al no tener una separación regulada con cargas negativas también. ¿Ok? Entonces es, en resumen, el depósito de un anticuerpo IgG que me genera una unión, un complejo inmune, se activa el complemento, hay complejo de ataque a membrana, el complejo de ataque a membrana libera oxidantes, estos dañan la membrana basal glomerular y el espacio podocitario y me genera un paso de proteínas, dado que ya dañó la estructura anatómica. ¿Ok? Bien. Hay pérdida de podocitos en la nefropatía membranosa por el complejo de ataque a membrana, hay apoptosis, la falta de proliferación y el desprendimiento de las células de la membrana basal subyacente, y estos eventos contribuyen a la proteinuria y al desarrollo de esclerosis glomerular. Entonces aquí nuevamente vemos como este ejemplo del ataque complejo de membrana con su liberación de especies proteasas, especies reactantes de oxígeno que van a generar un entorno de estrés celular. ¿Okay? Entonces son dos pasos, proteinuria y esclerosis glomerular. Abusados, la esclerosis glomerular suelen ser procesos no reversibles de daño renal. ¿Okay? Entonces estos mecanismos conducen a la proteinuria mediante la producción de especies reactivas de oxígeno y proteasas y estrés en el retículo endoplásmico y cambios en el citoesqueleto. Hay degradación de la membrana basal glomerular y redistribución de las proteínas del diafragma de hendidura con pérdida de proteínas al espacio de Bowman. ¿Okay? Entonces son todos estos procesos seguidos los que me van a generar esta pérdida de proteínas. Aislinn, veo que levantas la mano. Dime. No, pero creo que se quedó levantada. Pero no, gracias. Ok. Entonces, la respuesta podocitaria al daño no es proliferativa, sino que consiste en hipertrofia, aumento de la matriz mesangial y esclerosis glomerular. Entonces, son los primeros daños histopatológicos que vamos a empezar a presentar. La etiología ya vimos que puede ser primaria o secundaria. Primaria es la asociada a los anticuerpos antifosfolipasa A2 y la secundaria, aquí tienen algunos ejemplos en términos de frecuencia, puede ser por enfermedades autoinmunes, infecciones, drogas, toxinas u otros. En términos de enfermedades autoinmunes, las asociadas frecuentes son lupus, pero el lupus lo van a ver en todos lados, y diabetes mellitus. Por infecciones se asocia a virus de hepatitis B. Por drogas y toxinas, la asociación con AINES, oro, penicilamida y otros post-trasplante renal o algunos tumores, sobre todo tumores sólidos, a diferencia de focal y segmentaria o membrana proliferativa, en donde son más bien como leucemias, linfomas, aquí son tumores sólidos. Mama, colon, pulmón, ahorita les voy a dar un ejemplo. E infrecuentes tienen una lista mucho más amplia de a cuáles podrían estar asociados. Sí son menos frecuentes, pero por ejemplo a mí sí me ha tocado ver una esquistosomiasis como causa de nefropatía membranosa. Entonces el paciente llegó por un síndrome nefrótico franco, se empezó a estudiar y lo que se encontró fue esquistosomiasis, y ahí el tratamiento más que esteroide pues es tratar la esquistosomiasis y eso debería llevarlo a la resolución. ¿Qué neoplasias? Quedamos que sólidos, en orden de aparición, el principal es pulmón, luego próstata, sigue colon, riñón, mama y gástrico. Incidencia 9-8 en hombre, 12-3 mujer, más de 60 años. El 10% de los casos de síndrome nefrótico por nefropatía membranosa se asocia a los tumores, y en la mitad de los pacientes se identifica la neoplasia al momento de la biopsia. Es decir, no nos hemos dado cuenta que el paciente tiene cáncer, pero biopsiamos el riñón y vemos que tiene una nefropatía membranosa y se empiezan a estudiar las causas secundarias y así aparece la neoplasia.
si tratamos la neoplasia, debería haber resolución de la nefropatía membranosa. Y aquí lo que dice es que es 40-50% de la proteinuria antecede las manifestaciones de neoplasia por meses o años. Eso es algo bastante interesante. Empieza con proteinuria, haces la biopsia, tiene una membranosa y no tiene ningún otro dato, lo empiezas a tratar como idiopática y años después aparece un cáncer. ¿Okay? Entonces, por eso son pacientes que deben estar en seguimiento y vigilancia constantes. En el caso de virus de hepatitis B, en pacientes jóvenes la remisión espontánea es más del 50% y en adultos es rara y tiende mucho más a convertirse en un mal pronóstico con enfermedad renal crónica. La presentación clínica es un síndrome nefrótico, es raro en niños, es mucho más común en adultos, 15 al 50% en más de 40 años, con una relación hombre-mujer de 2 a 3 a 1. En términos de raza, es más frecuente en caucásicos, le sigue asiáticos, afroamericanos y por último hispanos, y por lo tanto el 70-80% de su presentación es nefrótico. Entonces forma parte de las enfermedades caracterizadas por el síndrome nefrótico. 70-80%, acuérdense que el síndrome nefrótico es proteinuria de más de 3.5 gramos, hipolbuminemia de menos de 3.5, dislipidemia en torno al colesterol sobre todo, edema. ¿Puede haber otras presentaciones con esto? Sí, claro que sí. Puede tener el paciente hipertensión en bajo porcentaje, 10 a 20%. Puede haber microhematuria, 30 a 40%. Puede tener proteinuria no selectiva. Y acuérdense que la membranosa es la que tiene más tendencia a enfermedad tromboembólica. ¿Okay? ¿Cuánto dijimos que tenía que ser la albúmina para tener que iniciar anticoagulación? Albúmina en sangre menos de 2. Menos de 2, exactamente. Bien, entonces, todos los glomérulos se hallan afectados en general en modo o grado similar. Esta enfermedad es difusa y global. Morfológicamente se clasifica en estadios acorde a la topografía del depósito. Ahorita les voy a poner unas imágenes para entender los estadios, el grosor de las membranas basales y el grado de esclerosis glomerular. Entonces, tenemos aquí el estadio 1. ¿Quién me puede decir qué observa en este estadio 1? Bueno, mejor me voy así por lista. Guardado, Mendoza, André. Y así también veo quién está y quién no está de manera azarosa. André Guardado. André Guardado. Ok. Sí, doctora. Explícame qué observas tú. Este es el estadio 1 de la nefropatía membranosa. ¿Cómo empieza a ser este estadio 1? ¿Qué ves en la imagen? Se pueden observar, ahí se ven como, bueno, en la imagen que tenemos aquí en la derecha, se pueden observar unos depósitos morados, se pueden ver ahí. Esos depósitos son creo que son de inmunocomplejos, de antígeno anticuerpo. Bien. ¿En dónde están localizados? Están en la membrana del glomérulo. Ok, un poquitito más arriba, ¿qué sería? Pues en la... Pues que están como por fuerita, ¿no? ¿Y cómo se le llama eso por fuerita? Pues en el espacio de Bowman. ¿Antes de eso? En los podocitos. Ándale, es podocitos o el subepitelio. ¿Okay? Ajá, sí. Entonces, el estadio 1, aquí tienen el capilar, aquí tienen el endotelio, aquí tienen la membrana basal. Entonces, es la presencia de depósitos subepiteliales sin ninguna otra alteración morfológica. No se observa todavía el engrosamiento de la membrana basal. Lo que vamos a observar en esta primera parte es que inicia el depósito, ¿okay? Principalmente. Después, el estadio 2. A ver, Zaret Herrera, ¿qué observas en el estadio 2? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escucho bien? Ok. Bueno, yo ya en la imagen del estadio 2 observo como más agregación de inmunocomplejos entre los podocitos a comparación del estadio 1.
Ok, entonces, ¿qué más observas? Te voy a poner la otra. Mira, en la otra veíamos estas bolitas en el subepitelio, o sea, el depósito de complejos inmunes, y veíamos la membrana pues bastante delgada y muy respetada, ¿no? Ya hay un engrosamiento. Ajá, entonces aquí... más visible. Perfecto, entonces empieza a haber un engrosamiento y ¿qué más empiezas a observar? Estos inmunocomplejos siguen estando puramente en el espacio subepitelial. Una parte de ellos sí, y otra ya como que rozan con los podocitos. Uh-huh. ¿Y qué te parece esto? O sea, ¿tú cómo describirías estas proyecciones en amarillo entre depósito Son lo que de dice complejo? Spikes. Exactamente. ¿Y para ti qué sería? La proyección de la membrana basal. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y hay un contacto con los podocitos. Entonces, ya este depósito de inmunocomplejos ya empieza a entrar a la membrana basal y como que se lo comiera. Y la membrana basal empieza a sacar proyecciones entre estos complejos. Y estas proyecciones son famosas porque se les conoce como espículas o spikes, que es parte del tejido de la membrana basal que está como comiéndose al complejo inmune. Entonces ya empieza a estar menos en contacto con el podocito y mucho más interiorizado hacia la membrana. Bien, sale. Pasamos al estadio 3. ¿Y qué observas, Eduardo López, en este estadio 3? Observo que lo que llamamos en el estadio 2 spikes ya está más presente. Y también observo muchos cúmulos de inmunocomplejos. Entonces ya hay más inmunocomplejos. Ya aquí, fíjate que precisamente en este estadio ya no hay spikes, porque ya sobrepasaron inclusive el espacio del inmunocomplejo, entonces ya son inmunocomplejos al interior y lo que sí se puede observar es que la zona amarilla está más grande. Vean cómo estaba en el estadio 1, estadio 2, estadio 3, entonces ya aquí hay un incremento importante del grosor de la membrana basal glomerular con depósitos intramembranosos. Entonces aquí ya vemos los depósitos intramembranosos. Y por último, Alan Picasso, el último estadio, el estadio 4. Doctor. Buenos días. Pues literalmente ahí ya, bueno, no sé si desaparecieron o qué pasó con los inmunocomplejos, pero de plano la membrana basal glomerular ya está muy engrosada. Ya está muy engrosada, ya lo acaparó. Ajá. ¿Y ahí qué dice? ¿Qué imagen se podría ver ahí? Ajá, ¿no? La absorción de los depósitos por la membrana basal glomerular. Bueno, ahí pues forman burbujas. Exactamente. Exactamente. Entonces aquí ya están por completo sumergidos, la membrana está completamente engrosada y da la imagen de un queso suizo. Entonces, todos los estadios, eso es importante recalcar, puede llegar a haber un poco de borramiento podocitario, porque acuérdense que desde el inicio hubo sitio de afección y parte de la fisiopatología deriva de esta inclusión de los inmunocomplejos a los podocitos. ¿Ok? Disculpe, entonces, gracias. Dime, Manuel. Es en el estadio 4 donde refieren ya histopatológicamente que es un patrón en piquetes de aguja, ¿no? Esos piquetes de aguja los veríamos desde acá, son las famosas espículas o piquetes de aguja. Esto que estoy señalando acá con la flecha. Entonces, la nefropatía membranosa, y aquí ya vieron los 4 estadios. Entonces, el primero es el depósito de los inmunocomplejos en la zona subepitelial, la proyección de la membrana basal glomerular dentro de estos complejos que se observa como espículas, que son esos de aguja, la interiorización de los complejos formando cúpulas con engrosamiento de la membrana y un engrosamiento franco de la membrana basal glomerular con la absorción de los complejos inmunes que da la imagen de queso suizo. Las 2 imágenes características que se mencionan cuando hablamos de nefropatía membranosa son presencia de spikes o espículas y
y engrosamiento de la membrana basal con interiorización de complejos inmunes. Entonces son como las dos imágenes características, así como cambios mínimos era un borramiento podocitario, aquí serían esas dos, presencia de spikes y engrosamiento de la membrana basal con interiorización de los complejos inmunes. ¿Okay? Entonces vieron la evolución de cómo va ocurriendo estadio por estadio. Evidentemente el pronóstico de un estadio 4 es mucho peor a un estadio 1. La proteinuria de un estadio 4 va a ser mucho mayor que la de un estadio 1. El nivel de daño es muy diferente. ¿Okay? Bien. Por inmunofluorescencia, entonces eso se observa en microscopía electrónica o microscopía de luz u óptica. La inmunofluorescencia es lo verde, acuérdense, lo que se ve como fondo negro y verde, que es la tinción. Entonces, la tinción que aquí van a poner, la que va a ser positiva es IgG y C3. Entonces, por inmunofluorescencia se ven depósitos subepiteliales que corresponden a IgG y C3. La forma idiopática va a predominar IgG4 y en menor medida IgM, IgA y raramente C1q. Yo pongo la tinción y digo, a ver, vamos a tomar este tejido y le voy a poner IgG y sus variedades IgG4 y C3, tinciones. ¿Tiñe sí o no? Nefropatía membranosa tiñe para estos. IgG4 se asocia a idiopática. Cuando es secundaria puede haber diferentes tinciones también. Por ejemplo, eso es como sonado. El patrón de casa llena, full house, es cuando el tejido tiñe positivo para todo, IgG, IgM, IgA, C3, C1q. En todos estos hace depósitos electrón densos en espacio mesangial y subepitelial, más depósitos de IgG 1 y 2. Entonces, este patrón en donde toda tinción es positiva, me habla de lupus, ¿ok? Cuando se observan células inflamatorias, se asocia a malignidad. ¿Qué me puede decir o hacer sospechar que mi nefropatía membranosa es secundaria? Bueno, el incremento es de manera histopatológica. El incremento de células mesangiales, que ocurre más en lupus, en hepatitis B, en enfermedades asociadas a sales de plata, depósitos mesangiales y en áreas subendoteliales, presencia de depósito a lo largo de la membrana basal tubular, tinción de C1q en la inmunofluorescencia intensa que me habría pensar en lupus, o tinción para inmunoglobulinas en la membrana basal tubular. Entonces, cuando es mucho más primaria e idiopática, el daño está puramente en la membrana. Cuando empiezo a pensar en daño secundario, el daño se sale un poco de la membrana. Aquí vemos un ejemplo. Esta no es microscopía electrónica, es microscopía óptica. La arquitectura, aquí vemos una arquitectura normal, solo una membrana basal periférica discretamente aumentada en grosor, ¿ok? Que es esta que les estoy señalando. Se empiezan a aumentar las membranas. Esta es metamina de plata. Esta misma microscopía óptica con ácido periódico de Schiff. Vemos un incremento uniforme de la pared capilar del glomérulo en todos los glomérulos sin ningún incremento de la celularidad. Entonces, vamos observando incremento de las membranas, ¿ok? Pero no ven esos puntitos extra que se llegan a ver cuando hay hipercelularidad mesangial. Aquí empezamos a ver las espículas. Entonces, tengo mi capilar, y si se fijan, esto de acá son las espículas que empiezan a aparecer. Eso habla de una nefropatía membranosa, estadio 2. Esta es una inmunofluorescencia, que es la tinción que les comento. Esta es una tinción para IgG, en donde se observa un patrón granular en toda la superficie. Cuando no tiñen, se observaría así como esto que se ve acá. Entonces, todo el glomérulo en realidad no prendió el color, ¿ok? Y aquí sí. Entonces, este es el patrón granular por IgG. Esta ya es una microscopía electrónica. Entonces, aquí vemos lo que veíamos en el esquema de las espículas en un estadio 2, pero en real. Entonces, lo que observamos es una membrana basal glomerular, un endotelio en la parte inferior. Aquí debe estar el lumen del capilar. Aquí están los podocitos y esto es parte de la membrana que empieza,
Estos son los complejos inmunes, los que tienen como estrellita y se les conoce como electrón denso. Entonces son depósitos electrón denso sobre esta superficie de la membrana basal y aquí empieza a crecer la membrana y empieza a atraparlos generando espículas. Entonces estas son proyecciones de la membrana basal que se les conocen como espículas o spikes. En el estadio 3, ya lo platicamos también, entonces tengo acá mi capilar, mi luz, tengo acá los podocitos, esta es mi membrana basal, entonces el estadio 3 ya están mucho más interiorizados, entonces esto negro son mis inmunocomplejos que se llaman son electrón densos y ya están encapsulados en la membrana basal y la membrana empieza a incrementar. Y finalmente el estadio 4 ya está completamente engrosada con pérdida de la estructura hacia los podocitos están mucho más borrados, ya no se observan con claridad. Tengo mis depósitos al interior, electrón densos, que es la imagen del queso suizo o burbujas. ¿Okay? En términos de historia natural, la nefropatía membranosa sigue la regla de los tercios. Un tercio debe remitir, un tercio va a generar enfermedad renal crónica y el otro puede tener otro tipo de complicaciones. Entonces, remisión parcial o completa, 30-35% a los 10 años, 5% remisión completa, 28% remisión parcial. Puedo tener proteinuria fluctuante en rangos nefróticos y voy a tener una progresión lenta hacia la enfermedad renal crónica en el 25% a 8 años. Entonces, acuérdense de la regla de los tercios. Factores pronósticos en términos a la historia natural. Es común que sea en adultos, hombres. En niños pudiéramos tener un peor pronóstico. Mujeres habla de que tienden a tener remisión espontánea. Si tengo más de 8 gramos de proteinuria perdida en orina, tengo mucho más riesgo de tener enfermedad renal crónica. Vean aquí la diferencia. Menos de 4 gramos de proteinuria por 6 meses, solo el 6% produce enfermedad renal crónica años después, pero si tengo más de 8 gramos de proteinuria, el 72% va a producir enfermedad renal crónica, o sea, casi la mayoría. El hecho de tener una proteinuria no selectiva me hablaría de un mal pronóstico. Cuando tengo una excreción de menos de 110 miligramos de gramo de IgG, tengo una remisión del 100%, cuando es como muy selectiva, y cuando no lo es, cuando es al revés, mi remisión baja hasta el 20%. Otro factor de mal pronóstico sería la excreción de beta-2 microglobulina en orina, en donde es un predictor independiente para deterioro de la función renal con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 91%. Si mi creatinina de entrada está por arriba de 1.4, el riesgo a desarrollar enfermedad renal crónica es mucho más alto. El estadio de las lesiones glomerulares no es consistente para producir la progresión, remisión o respuesta al tratamiento. Por eso el tipo de manejo se hace más en base al cuadro clínico del paciente. Otro factor de mal pronóstico, ya vimos que es la beta-2 microglobulina, sería la excreción urinaria de C5b9, que es el complejo de ataque a membrana, que se asocia a actividad de la nefropatía membranosa y pobre pronóstico. Ausente en un tercio de progresión y presente en un quinto de los pacientes que cursó estable. Aquí vemos algunos parámetros que con su sensibilidad y su especificidad, su valor predictivo positivo y negativo, para predecir deterioro de la función renal, es decir, un cuadro mucho más grave. Entonces, todos ellos son factores de mal pronóstico, unos con mayor o menor sensibilidad y especificidad. Entonces, la excreción de beta-2 microglobulina es de los más representativos, la excreción urinaria de IgG es otro representativo, el grado de proteinuria es otro bastante representativo, de transferina, albúmina no mucho. Cómo está mi creatinina sérica al inicio importa, cómo está mi albúmina sérica importa,
y la combinación incrementa muchísimo el pronóstico malo, ¿no? Por ejemplo, vemos acá beta-2 microglobulina urinaria elevada y albúmina en sangre baja, una especificidad y un valor predictivo positivo bastante alto. ¿Okay? Los factores de mal pronóstico con los que yo quiero que se queden: la excreción urinaria de beta-2 microglobulina, de IgG, una albúmina en sangre baja, una proteinuria alta por arriba de 8 gramos y de inicio un deterioro de la función renal. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Se tiene que hacer la evaluación de la nefropatía membranosa, optimizar pruebas de diagnóstico para excluir causas secundarias. Entonces, en general son protocolos en donde llega el paciente con síndrome nefrótico, tiene un comportamiento como una nefropatía membranosa, un adulto con síndrome nefrótico que no es por diabetes, debo de biopsiar, y diabetes tiene sus bemoles, lo vamos a ver más adelante. Entonces hago mi biopsia renal, paso número 1, y tengo que hacer una muy buena historia clínica para ver si no tiene alguna causa secundaria, y inclusive cada médico tendrá su protocolo, en donde algunos les haces una radiografía de tórax, una endoscopía para buscar algo gástrico, una evaluación urológica en términos de alteración prostática o un antígeno prostático, les pides panel viral, es como parte del protocolo de estudio. Y después lo vas puliendo acorde a lo que consideres con el paciente. O sea, no es primario hasta que no descartamos secundario. Entonces, el inicio del manejo, con la presentación del síndrome nefrótico, si tiene proteinuria de más de 4 gramos sin mejoría con medidas antiproteinúricas durante un periodo de 6 meses, debo evaluar agregar algo más, si tiene presencia de síntomas severos relacionados al síndrome nefrótico, o si incrementó la creatinina en más del 30% dentro de los primeros 6 a 12 meses, o una caída del filtrado glomerular de 25 a 30 mililitros no explicado por otra causa. Entonces, debo dar primero tratamiento para antiproteinuria. ¿Cuál quedamos que era, cuando les dije en la primera sesión, cuál es el triple bloqueo? A ver, Luis Ángel Sánchez. ¿Cuál es el triple bloqueo para evitar las proteínas, la proteinuria? Eran los IECAS, los ARAS y la espironolactona. ¿Okay? IECAS, ARAS y espironolactona. Bien. Entonces, debo dar primero esas medidas. Después, en estos casos que ustedes tienen aquí, tendría que evaluar agregar algo más. Ahorita vamos a ver qué es eso, algo más. Ojo, si mi paciente ya tiene una caída importante del filtrado glomerular de manera más crónica, es decir, una creatinina sérica por arriba de 3.5, un filtrado glomerular menor de 30 y un tamaño renal menor de 8 centímetros que me habla de cronicidad, no está indicado que yo dé tratamiento inmunosupresor, porque pues no vale la pena realmente y el riesgo ya es muy alto, ¿ok? De infecciones y otras complicaciones. Entonces, aquí tienen dividido en 3. Esto lo ven en su Johnson. Si el paciente tiene bajo riesgo, tiene mediano riesgo, tiene alto riesgo. ¿Qué significa que tenga bajo riesgo? Que tiene proteinuria menor de 4 gramos con función renal conservada. En ese caso, debo dar manejo antiproteinúrico, IECA, ARA, espironolactona, uno u otro, los 3, dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente. Puedo dar estatinas, debo bajar un poquito las proteínas de la dieta a 0.6, 0.8 kilogramos día, debo bajar un poquito el sodio a 2 gramos día, vigilar que su presión se mantenga siempre por debajo de 125/75 y modificar quizás otras alteraciones que pudieran promover la proteinuria, como el tabaquismo y la obesidad. Si el paciente, por el contrario, es de mediano riesgo y tiene proteinuria de 4 a 8 gramos, pero con un grado de función normal, voy a dar el tratamiento conservador por 6 meses y puedo evaluar además agregar algún inmunosupresor como ciclosporina, tacrolimus, micofenolato. Citotóxico, esteroide o rituximab. Se empieza en general empezamos con menos efectos adversos como con micofenolato y esteroide. Si el paciente, por el contrario, tiene proteinuria de más de 8 gramos sin deterioro de la función renal, voy a dar tratamiento conservador, pero no me voy a esperar 6 meses, ¿ok? Entonces ahí ya debo poner un inmunomodulador adicional.
Retardo en el tratamiento inmunosupresor por 6 meses empleando medidas antiproteinúricas. 80 van a empezar con síndrome nefrótico otra vez, 20% van a tener una buena remisión espontánea y un 15 al 20% una remisión espontánea parcial. Entonces, ¿qué defino como remisión completa? La excreción menor de 0.3 gramos de proteínas al día en 2 determinaciones con una semana de diferencia, con una albúmina en sangre normal y una función renal con una creatinina normal. ¿Qué defino como una remisión parcial? Una proteinuria menor de 3 a 5 gramos o una disminución del 50% de lo que traía el paciente en 2 determinaciones en una semana de diferencia con normalización de la albúmina y una función renal conservada. Está este esquema que llamamos el régimen de Ponticelli, que se da el tratamiento inicial con 6 ciclos mensuales de esteroide oral, EIB y agentes alquilantes. Entonces, es un esquema en donde damos esteroide y ciclofosfamida. ¿Cómo lo damos? Lo damos así alternado, mes 1, mes 2, y después vamos repitiendo los meses. Vamos a empezar con metilprednisolona intravenosa 1 gramo diario por 3 dosis, y después seguimos con prednisona oral 0.5 kilo día por 27 días, y al mes 2 damos ciclofosfamida oral o intravenosa, 1 dosis, la cual va a durar 30 días de 2 dosis únicas, y así repetimos. Entonces, no necesito que se aprendan las dosis y esto, más bien que sepan que existe el esquema de Ponticelli, que comprende esteroide y ciclofosfamida. Esquemas alternativos, ciclosporina contra tacrolimus. Algo importante es que estos medicamentos se deben de discontinuar si no van a alcanzar una remisión parcial o completa en 6 meses. Entonces, si ya lo di por 6 meses y no veo respuesta, tengo que evaluar cambiar de esquema. Y dosis reducción del esteroide con intervalo de 4 a 8 semanas al 50% de la dosis inicial. Hay recaídas, sí pueden haber recaídas, y para las recaídas necesito evaluar qué agente estuvo tomando antes. 20 al 30% a los 5 años ya podrían suspender los alquilantes, y 40-50% al año podrían suspender los citotóxicos. Hay mayor riesgo de inducción a neoplasia, infección oportunista e infertilidad cuando los agentes alquilantes son usados por un periodo extendido. Entonces, es importante estar vigilando la dosis acumulada que se le pone al paciente. Ciclofosfamida se recomienda 36 gramos como dosis acumulada máxima, que significa que en los 6 meses no pasar de 36 gramos administrado. Aumentamos 9.5 veces el incremento de riesgo de cáncer vesical. ¿Cuándo se da la anticoagulación? Aquí ahorita en las guías están poniendo 2, entonces warfarina o utilizar otro tipo de medicamento, como enoxaparina, por ejemplo, heparinas de bajo peso molecular, cuando la albúmina cae de 2. ¿Quiénes son esas poblaciones en riesgo? Cuando tenemos proteinuria mayor de 10 gramos, un índice de masa corporal mayor de 35, una historia previa de tromboembolismo, predisposición genética, insuficiencia cardíaca, cirugías recientes abdominales o ortopédicas e inmovilización prolongada. Muy bien. Entonces, este es el esquema. Ok. Con eso terminamos la clase de nefropatía membranosa. Bien. ¿Dudas? Entonces, Emanuel, ibas a hablar. No, nada más le iba a decir que ninguna doctora. Entonces, ¿qué es importante ver de esta? Acuérdense, estamos viendo ahorita el espectro de las 2 principales. Ahorita voy contigo, Ángel. Dentro del síndrome nefrótico, 2 de las que están en su programa son cambios mínimos y nefropatía membranosa. Entonces, ¿qué hay que verle a estas enfermedades? Etiología primaria, si sabemos, en este caso sería por antifosfolipasa A2. Etiología secundaria, en este caso las hepatitis B, tumores sólidos, diabetes mellitus, algunas parasitosis. ¿Cuál es como un poquito de la fisiopatología? Entonces aquí es el depósito de complejos inmunes por IgG. Sitio de afección, ya vimos que aquí es la membrana basal glomerular con sus 4 etapas
de paso a paso del daño de esta membrana. Presentación principal, síndrome nefrótico, historia natural que indica mal pronóstico, hipertensión, grado de proteinuria, beta-2 microglobulina, tirar IgG en orina, albúmina sérica baja. ¿Cómo voy a tratarlo? Va a ser dependiendo del mecanismo de presentación del inicio del cuadro clínico. Es leve, moderado, severo. En todos voy a iniciar manejo conservador, en todos voy a iniciar el cuidado de la presión, la disminución del sodio, los medicamentos antiproteinúricos, pero en algunos voy a agregar esteroide y ciclofosfamida, por ejemplo, o micofenolato. Existe un esquema, que es el esquema de Ponticelli, que mezcla esteroide con ciclofosfamida. Debo tener cuidado de no utilizar este medicamento por más de 6 meses, no más de 36 gramos dosis total, por el riesgo de efectos adversos. Puede haber recaídas, sí, y entonces hay que reiniciar esquema o inclusive pensar en rebiopsiar. Entonces, también cuando un paciente no tiene una remisión ni siquiera parcial, debo pensar en hacer una biopsia nuevamente en búsqueda de alguna modificación o algún cambio histopatológico que me pueda estar presentando. Entonces, son como los puntos clave que yo vería de esta sesión. ¿Alguna duda que les haya surgido? ¿Algún comentario que deseen agregar? No, doctora, muchas gracias. Todo bien, doctora, gracias. Ok, entonces espero hoy su lista de los casos clínicos, ¿de acuerdo? De los equipos, para que yo les pueda estar mandando mañana, si puedo desde hoy, si no, qué tema les toca para que lo empiecen ya a trabajar y a leer, ¿de acuerdo? Que sí. Muy bien. Sí, entonces, perdón, veo aquí la mano levantada de Virginia y de Daniela. Dime primero, Virginia. Sí, doctora. Es una pregunta, pero no es acerca del tema que vimos. Sí, es que mi abuelo es dializado y está presentando presiones muy, muy bajitas. Entonces, quería saber cuál era el punto límite en el que ya es preocupante. Porque yo veo que los doctores no le dan mucha importancia, realmente es como, sí, pero a mí sí me preocupa, no sé, lo veo muy extraño. ¿Qué edad tiene? Tiene 68. 68. Sí. ¿Cuánto es una presión bajita? Es que he revisado su libreta y ha presentado 78-51. Constantemente. Los valores así. Ajá. No, sí es muy bajita. Lo ideal es que sí estén por debajo de 130-80, o sea, eso sí, pero por arriba de 90-60. Ahí pues su médico tendrá que evaluar si toma un antihipertensivo, quitarlo o ajustarlo, o ajustar la cantidad de ultrafiltración en la diálisis. Igual y lo tienen con bolsas muy, muy pesadas, como rojas o verdes, y necesita un ajuste de la diálisis. Ok, gracias, doctora. No de qué. Daniela, dime. Quería preguntar si en el régimen de Ponticelli, cuando se da ese tratamiento, ¿también se da los IECAS y los ARAS o solamente esos? También, siempre. O sea, eso lo manejamos como manejo conservador y se le da a todos. Entonces, con todos, de inicio vamos a empezar con IECA, ARA, espironolactona. La mayoría no toleran los 3, entonces en general nos vamos con poquito y a dosis chicas, porque la hipertensión no es característica de esta enfermedad. Hay otros que sí, que es propio la hipertensión de la enfermedad, entonces de ahí nos tomamos para poner dosis altas. Entonces, Ponticelli más manejo conservador, control de la presión, manejo antiproteinúrico, disminución del sodio e inclusive manejo de volumen por si él está muy, muy, muy edematizado. Ok, gracias. Doctora, dime. Más de la clase. A ver, vamos a ver, dime. Quería preguntarle en qué momento se está indicada una diálisis temporal. Porque yo había leído que es cuando hay una insuficiencia renal crónica, pero va a haber un trasplante,
que en ese momento está indicado. Pues mira, cuando se va a trasplantar a alguien que está en estadio 4, lo mejor es no meterlo a diálisis peritoneal, sino hemodiálisis, por el riesgo de peritonitis. Y ahí sería como algo temporal o esperar a que esté en estadio 5. Otro motivo de sustitución temporal es una lesión renal aguda. Ejemplo, el paciente tuvo, bueno, algo que corrió un maratón, le dio rhabdomiolisis, hizo lesión renal aguda y tiene azuados altísimos y potasio altísimo. Bueno, a ese paciente hay que dializarlo. Cuando es temporal, lo mejor es hemodiálisis, pero si no se tiene, ni modo, diálisis. Entonces pones tu sustitución renal en lo que vas disminuyendo la inflamación y el paciente debe recuperar la función renal y entonces ahí ya retiras tu hemodiálisis o diálisis. Ok, es que mira, es que pues yo igual tengo una abuela que casi le está pegando el 15% del filtrado glomerular, entonces pues ya está como que pegándole a la diálisis, pero pues un internista la refirió a un nefrólogo y el nefrólogo le dijo que le iba a poner una diálisis de 10 días, pero se me hace raro porque ya es una persona de 78 años que no, pues ni siquiera entraría a una lista de trasplantes, pero no entiendo por qué sería temporal. No, ahí sí, bueno, en términos de, eso es como muy, digamos, es una práctica de tu médico, pero en términos de guías no está recomendado. El paciente, si requiere diálisis, lo vas a plantear como va a requerir diálisis de manera permanente o aceptar que por la edad no se desea diálisis y se prefiere un manejo conservador. Entonces, eso de poner diálisis 10 días a alguien que ya es crónico, yo en lo particular no estoy muy a favor y las guías tampoco lo recomiendan. Entonces, o se dializa y se queda en diálisis y puede ser que tenga datos de fragilidad y entonces no requiera una diálisis como muy fuerte y más bien, pues es una diálisis leve, suave, no muy intensa para ir llevándolo poco a poco, pero no como un ratito y se lo quito. Eso no está descrito en ninguna parte, salvo lesión renal aguda. Y otra pregunta que le quería hacer es, ¿por qué motivo se podría, por ejemplo, mi abuela toma furosemida por la insuficiencia cardíaca que tiene, pero porque se dematiza? Y el doctor le dijo que la suspendía del nefrólogo, pero pues no entendí por qué, si se va a dematizar otra vez. No sé si sea porque piensa ponerle una diálisis, pero pues si la deja de tomar se vuelve a dematizar. Pues a veces se están hipotensando y eso no está bien. La furosemide, si se está hipotensando, genera hipoperfusión renal y genera el flujo sanguíneo renal y genera deterioro de la función. Entonces ahí hay que ver qué tanto se puede quitar o no, o si mejor se ajusta la dosis. Porque le habían dado una dosis porque ya el edema era muy, muy grande, le habían dado una dosis de una pastilla de furosemide cada 8 horas. Entonces ya era más que antes, que era una diaria. Pero pues si el doctor se la quiere quitar, pero pues es lo que no entiendo. Pues ahí sí tendríamos que confiar como en que el médico está observando otros parámetros y si no están como convencidos, buscar una segunda opinión de alguien que pueda como verla y explorarla y revisarla. Ese sería como mi consejo. No hay ninguna indicación de retiro del diurético con el estadio 5. Ok, gracias, doctora. ¿De qué? Muy bien. Entonces, mándenme esa lista de sus equipos para que ya les mande el tema y el jueves nos vemos para ver postestreptocócica y nefropatía por IgA. Y ya la siguiente clase, la siguiente sesión del martes, ya empezamos con la presentación de los casos, ¿ok? Tengan cuidado en el tiempo, como son todos y realmente necesitamos escucharlos a todos para su calificación, no exceder de 25 minutos. Se supone que cada equipo tendrá su tiempo, ¿ok? Tengan todos listos su presentación para el martes
por si ese día podemos terminar. ¿Ok? Virginia, tu manita está levantada. ¿Es pregunta o ya? No, disculpe, doctora, creo que no la quité. Ok. Doctora, Kevin. buenos días. Buenos días. Disculpe, yo tengo una duda en cuanto a la tarea de la tabla comparativa de los síndromes nefróticos. Dime, Kevin. Bueno, ahí especifica que deben de ser las 4 patologías, pero mi pregunta era cuáles eran esas 4. Pues es que justo eso tiene que ver con la clase que dimos de cuáles son los principales por síndrome nefrótico. Te adelanto que ya vimos 2, cambios mínimos y nefropatía membranosa, y en esas primeras charlas venían 2 más. Sí, es que me parece que una de las que comentó era la membranoproliferativa, pero había leído que esa también se puede presentar como síndrome nefrítico. Entonces mi duda era si agregar esa o agregar la nefropatía diabética, que sí se No, que sean primarias, es esa. Y justo lo que quiero que vean ustedes en la tabla es el espectro de presentaciones clínicas que puede tener cada una de ellas. O sea, justo ese es el ejercicio que deseo que observen. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Bueno, pues, entonces, hasta aquí nos quedamos. Que tengan buen día y nos vemos el jueves. Espero por el jefe de grupo que me envíen hoy su lista de equipos. ¿De acuerdo? Que estén muy bien. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Excelente día. Igualmente, doctora.